Amén. Eso, así. Amén y gloria a Dios, ¿verdad que sí? Ustedes están atentos, cuando yo diga algo, ustedes dicen amén. Amén, pónganse listos. Cuando es necesario, ustedes van a decir amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta noche. Y quiero compartir algo. ah, el miércoles, ¿cuántos se acuerdan de lo que hablamos el miércoles pasado? ¿Habrá alguien que se acuerde? Shh, tranquilitos, si está hablando papi allá. Si no, lo vamos a sentar a cada quien con su papá mejor, ¿verdad? A ver, ¿quién se va con su papá primero? Váyanse con su papá los dos, ustedes y ustedes allá y ustedes allá. Con sus papás. Cada quien con su papá, váyanse con sus papás, todos. Reconozcan a sus papás. Cada quien reconozca a sus papás. Encuéntrenlos. Eso, qué niños tan bonitos y obedientes, ¿ve? Gloria a Dios. Qué bonitos niños tenemos en la iglesia eficaz. Amén. ¿Dónde están los tuyos, hermano? César. Bueno, les preguntaba cuántos se acordaban de la semana pasada, lo que compartía, pero el miércoles, pero yo sé que no es fácil acordarse porque aún yo cuando predico se me olvida el otro día, ¿no? ¿Qué prediqué? ¿Qué estoy pensando? Yo creo que si se les dejara de tarea, sí se acordaran, ¿verdad? Sí dirían, bueno, pues me lo dejó de tarea, voy a estar pensando, pero ahorita los agarro y no se acuerdan. Pero yo más o menos voy a tocar un poquito acerca de lo que hablamos. Estábamos hablando acerca de Jesucristo y también de los ministerios que habla en Efesios capítulo 4, versículo 11. También cuando Jesucristo vino a Juan el Bautista en el río Jordán, recuerdan que Jesucristo vino y cuando Jesucristo venía ahí en la línea dijo Juan, este es ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Si les recuerdo, sí se recuerdan, ¿verdad que sí? También hablamos de que cuando fue bautizado se abrieron los cielos y salió una voz del cielo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba hablando de la naturaleza, su naturaleza, que era su Hijo. Y en esta noche quiero continuar un poquito por ahí, pero de lo que Jesucristo quiere hacer con la iglesia, lo que Dios quiere hacer con la iglesia, y vamos a ver varias cosas, varios puntos acerca de esto. Es importante que los ministerios que habla en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, se estén moviendo en la iglesia. Amén. Pero para eso tiene que haber una estructura en la iglesia. Para que el Espíritu Santo de Dios se mueva, tiene que haber una estructura en la iglesia. Amén. ¿Está conmigo? Ahora, cuando hablamos de esto, les hablaba de la semana pasada, porque cuando hablaba de Jesucristo, Juan el Bautista le estaba diciendo el oficio de Jesús, que era ¿cuál? El Salvador del mundo, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Pero Dios, el Padre, dijo, este es mi Hijo, amén. Y nosotros tenemos un oficio en que vamos a servir en la tierra como en la iglesia. Entonces, vamos a ir a Hechos y vamos a comenzar ahí viendo lo que pasó en Hechos capítulo 1, el versículo 20, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 20. Y voy a pedir a la hermana que me lo tenga listo ahí siempre. Y ustedes lo pueden ver en su Biblia o en la pantalla también, amén. En Hechos capítulo 1 versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de ¿qué? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su. ¿Estamos hablando de qué? Amén. De Judas. Ahí están los apóstoles en una reunión diciendo vamos a hacer algo, pero tenemos que buscar a alguien para que tome el lugar de Judas. Amén. Por eso, hermano, tú tienes que hacer bien las cosas que estás haciendo para que no venga otro y tome tu lugar. Amén. Diga amén. La iglesia necesita los apóstoles, la iglesia necesita los profetas, la iglesia necesita los maestros, los pastores, evangelistas.
y el mejor de todos los apóstoles ha sido Jesús. El mejor de todos los profetas ha sido Jesús. Te dirá, pues él no fue profeta, él era el Hijo de Dios, pero en él estaban todos los ministerios, en él se llevó a cabo la profecía, él fue el mejor, amén. Todos los dones se estaban moviendo en Jesús. ¿Me entiende, hermano? Entonces la iglesia necesita la estructura, necesita estar bien fundamentada en los 5 ministerios que habla Efesios. Y aquí está hablando, Judas era parte de los 12 apóstoles. Y dijeron, necesitamos que alguien tome el lugar de oficio que tenía Judas. Pero fíjese, hermano, estaba escrito desde los Salmos. Esto ya estaba escrito. Esto es una profecía que ya estaba escrita en el libro de los Salmos. ¿Está entendiendo? No fue algo, así dijeron ellos, como dice el libro de los Salmos. Esto ya estaba escrito ahí. La iglesia tiene que haber un mover del Espíritu en la iglesia, pero para que haya un mover del Espíritu Santo, tiene que haber los 5 ministerios funcionando en la iglesia. Amén. Entonces aquí están los apóstoles reunidos, y muchas veces hacemos reuniones y hacemos juntas y hacemos todo, pero hay los ministerios, pero se necesita que también esté allí el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en todo, que el Espíritu Santo sea el que esté moviéndose en el apostolado, en el profeta, en cada uno de estos oficios que estamos hablando, porque si no, de nada sirve. Amén. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en la iglesia. Pero Jesucristo vino con un oficio, y también vino con una misión, y su misión era morir por la iglesia, salvar al pecador. Pero también vino a enseñarnos cómo reestructurar la iglesia, cómo levantar la iglesia. Y la iglesia, como que no ponemos atención a lo que Jesús nos enseñó, como que queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos predicar lo que queremos y no hacemos lo que Jesucristo nos enseñó para que la iglesia pueda moverse, ir y pueda extenderse el reino de Dios en la tierra. Necesitamos empezar a ver qué es lo que Jesucristo quiso enseñarnos. Fíjese, Jesucristo, como siendo el Hijo de Dios, Él vino a someterse a una autoridad terrenal. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a someterse a sus padres cuando Él ya sabía quién era Jesús. ¿Me está entendiendo? Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo, pero Él vino y se sometió a autoridades terrenales. Él nos estaba enseñando algo. Es importante que nosotros nos sujetemos y esperemos el tiempo para hacer las cosas. Muchas veces queremos adelantarnos, y Jesucristo vino y se esperó, y se esperó, y se esperó. Creció bajo una autoridad, creció en una casa, iba creciendo en gracia, iba creciendo en ¿qué más? Sabiduría. Pero ahí estaba abajo de la casa. Y él era Jesús, él era Dios, él era el hombre, un hombre, pero sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Entonces él hubiera dicho, no, pues yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Yo, ¿por qué me voy a estar sujetando a esta familia? Yo me voy y voy a levantar la iglesia. Yo me voy y voy a hacer esto. Yo voy a ir a profetizar, yo voy a ir a predicar. Pero no, él sabía que había un tiempo. Y hermanos, tenemos que entender que hay un tiempo para ti. Dios te ha dado un oficio, Dios te ha dado quizás un don de apostolado, de profeta, de maestro, pero hay un tiempo. Hay un tiempo. Y Jesucristo, hermanos, pacientemente estuvo bajo autoridades, pero después que Él, a los 30 años, empezó a discipular. ¿Me está entendiendo, hermano? Él no empezó a levantar una iglesia. Él agarró 12 primero. ¿Me está entendiendo por dónde vamos? Él se metió con 12 personas a discipularlos. La iglesia ahora se pone todos queremos abrir iglesias, todos queremos empezar iglesias, pero es bueno, pero necesitamos esperar el tiempo de Dios. Cuando es de Dios, hermano, ¿sí me está entendiendo? El Espíritu Santo de Dios debe de dirigirnos, debe guiarnos, pero nosotros tenemos que poner primeramente buenos fundamentos para que la iglesia se levante. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando va a levantar un edificio?
Los fundamentos, tenemos que poner buenos fundamentos para que la iglesia esté fuerte, para que la iglesia no se doble, amén, no caiga. Entonces, Jesucristo podía haberse ido y predicar el evangelio por donde quiera y levantar gente y todo, pero se dedicó a levantar 12 por 3 años. ¡Qué paciencia! Diga 3 años. 3 años trabajando con los apóstoles, enseñándoles y dándoles la palabra y haciendo milagros, haciendo maravillas y prodigios para que ellos se quedaran siendo el fundamento de la iglesia. ¿Me está entendiendo por dónde vamos, hermano? Entonces, por eso leí aquí, porque él estructuró el fundamento con 12 apóstoles, pero ya faltaba uno. Y allí en Hechos, en el capítulo 1, todavía no descendía el Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero todavía no descendía porque la iglesia no estaba estructurada. Muchas veces queremos que el Espíritu Santo de Dios se mueva en mí, pero no hay una estructura. Y necesitamos estructurar la iglesia, fundamentos, para que el Espíritu Santo de Dios venga y se comience a mover sobre nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Estar los apóstoles, los discípulos, los profetas listos, y el Espíritu Santo de Dios va a venir y se va a mover. El Espíritu Santo necesita una estructura, necesita un fundamento, necesita gente preparada para moverse, porque si no la gente se pierde. Créame que sí. Entonces Jesús, en el capítulo 2, ahí vamos a ver, vaya conmigo al capítulo 2, pero no vamos a leer ahí donde descendió, vamos al versículo 43. Vamos a ver lo que pasaba con la iglesia de Jerusalén. La iglesia, después de que ya estaba, porque mire, recuerde, hermano, que cuando vino el Espíritu Santo, fue ahí que Pedro empezó a predicar la palabra y miles se convertían al Señor. Amén. Ya después de que la iglesia estaba estructurada, el Espíritu Santo vino y la iglesia comenzó a crecer. Amén. La iglesia comenzó a crecer. Dios empezó a manifestar a través de los apóstoles. Y Pedro predicaba la palabra y la gente se arrepentía. Pero en el versículo 43 de Hechos dice: y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. ¿Qué estaban pasando en la iglesia de Jerusalén? Muchas maravillas estaban pasando. Y también estaban pasando señales por los apóstoles. Seguimos. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. En la iglesia de Jerusalén estaban pasando muchas cosas. En la iglesia de Jerusalén había milagros. El Espíritu Santo de Dios estaba ahí manifestándose con ellos. Una iglesia ya estructurada. Pero lo que pasa ahí, que la iglesia dijo: no, pues aquí se está moviendo el Espíritu Santo. Aquí hay señales, aquí hay milagros, aquí hay maravillas. Aquí estamos bien, en la presencia de Dios. Y no hemos entendido que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es para que prediquemos. ¿Está conmigo, hermano? Por eso se estructura, por eso hay discipulado, por eso tenemos que pasar un tiempo discipulando, para que cuando venga el Espíritu Santo de Dios no nos quedemos ahí solamente con las señales. Van a venir las señales, van a venir los prodigios, las maravillas, pero tenemos que salir. Y la iglesia se quedó de Jerusalén ahí muy contenta. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo aquí, la gloria de Dios, y se olvidaron de salir a predicar la palabra. ¿Está conmigo? Y muchas veces lo que pasa cuando hay un mover del Espíritu Santo y la iglesia se queda ahí, como cuando fueron los discípulos con Jesús allá ¿dónde fueron? Que les dijo, en ese momento de la transfiguración, ¿qué le dijeron a Jesús? Quedémonos aquí. Estaban en la presencia de Dios. Aquí está bonito, pastor, aquí nos quedamos. No, ¿para qué nos movemos? ¿Para qué aquí hay que quedarnos? ¿Para qué vamos a predicar? ¿Para qué salimos allá? Aquí está bonito, allá hay demonios, allá hay gente loca, allá nos van a aventar la puerta. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué voy a la escuela? No, aquí nos quedamos en la presencia. Y el Espíritu Santo Dios va a venir sobre la iglesia, pero primeramente necesitamos reestructurar la iglesia. Necesitamos que haya una estructura, que haya un pueblo, hermanos, que sabe la misión, que conoce la misión, para que obedezca y vaya a hacer la misión que le ha sido encomendada.
Amén, es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28. Eso es, para eso el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros. Por eso el Espíritu Santo de Dios, por eso va a venir sobre la iglesia, para que la iglesia predique, no que se queden las señales y los prodigios. No, eso es bueno, pero lo importante es que la iglesia salga. Y la iglesia no empezó a salir hasta que la iglesia fue ¿qué? No, hasta que hubo persecución. Solamente así salieron. Y no necesitamos esperar eso, hermano. Nosotros tenemos que salir antes. Amén. Cuando empezó a haber persecución, la iglesia empezó a salir y a predicar la palabra de Dios por donde quiera. Pero nosotros necesitamos salir antes. Ahora, aquí hay otra parte de la misma iglesia, en el capítulo, en Hechos, capítulo 11. Vamos a ver ahí. Hechos capítulo 11, pónganle el capítulo 11, hermana, vamos a ver si ahí es. Vaya al capítulo 19, por favor. Capítulo 19. Ahí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos está hablando, recuerdan que en Corintios habla de que unos decían yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de esto, ¿verdad? La iglesia estaba confundida. Muchas veces la iglesia agarra líderes y empieza a seguir líderes, yo soy de acá, y no es así. Y por eso vino el apóstol Pablo aquí en este capítulo y dice que cuando vino Pablo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, la iglesia de Éfeso. Está hablando de la iglesia de Éfeso, ponga atención. Y hallando a ciertos discípulos, el versículo que sigue, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo les pregunta a la iglesia: ¿recibieron el Espíritu Santo? La iglesia de Éfeso. ¿Y qué dijeron? Y ellos le dijeron: ¿hay Espíritu Santo? ¿A poco existe el Espíritu Santo? Y dijeron: ni siquiera, ahí quedas, hermana, ni siquiera ¿qué? Hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Versículo dice: entonces dijo, pues, ¿qué pues fuisteis? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Seguimos. Se quedaron en el bautismo de Juan. Dice ahí, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Siguiente versículo. Cuando oyeron esto, fueron ¿qué? Bautizados. ¿Qué pasó ahí? Pablo impuso manos y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Seguimos. Y habiéndoles impuesto las manos, ¿qué hizo primero? Pablo impuso las manos. Pablo vino e impuso las manos para traer la bendición. Dice: y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Primero les impuso la mano, luego empezaron a hablar en nuevas lenguas y luego profetizaban. Se empezó a mover el Espíritu de Dios. Pero tienen que saber, la gente tiene que ser discipulada. La gente no sabe. La gente quiere hacer esto y esto y esto, pero no saben. Entonces por eso necesita el discipulado. ¿Qué? ¿A poco hay espíritus? ¿A poco esto? La gente necesita saber. Necesita ser ministrada, necesita que se le impongan manos, necesita que alguien, un líder, un hombre de Dios venga y les enseñe. ¿Está conmigo, hermano? Entonces la iglesia necesita avanzar, pero necesita ser estructurada. Yo le dije, necesitamos nosotros como para que el Espíritu Santo de Dios se mueva, necesitamos que se nos enseñe. Necesitamos ser enseñados. Amén. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos al capítulo 11, ahora sí, vamos a ver. Parece que es el capítulo 11. Déjelo, busco también acá. Santo es Dios, dígame. Apunté la cita, pero creo que no. Me parece. ¿Estamos en dónde? Hechos, ¿verdad? El capítulo 11. Vaya al capítulo 11.
Aleluya. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. No es ahí. Acá, ahora sí, es el versículo 19 de 11, capítulo 11, versículo 19. Aquí estamos hablando de la iglesia, estábamos hablando de la iglesia de Éfeso. Primero estábamos la iglesia de Jerusalén. Recuerda, en Hechos capítulo 2, el 43 está hablando de la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 19 está hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Ok? ¿Está conmigo? Y ahora estamos hablando de la iglesia, ¿qué? Diga, vámonos a la iglesia de Antioquía. Pero no allá con el hermano Patricio. Vámonos a la iglesia de Antioquía, amén. Dígale, hermano, vamos a Antioquía. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos, ¿a causa de qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban. O sea que la iglesia fue esparcida porque había una persecución. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. No le hablaban a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. La Biblia dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay guatemalteco ni mexicano, a cualquiera tenemos que hablarle, no hacer, sí, no, nomás a los mexicanos, a los guatemaltecos, ¿para qué les voy a hablar que se vayan? No, a todos, ¿verdad, hermano Carlos? Entonces, estos estaban ahí un poquito confusos, pero dice, sino solamente que a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué evangelio tenemos que predicar nosotros, hermano? Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? El evangelio del reino, echando fuera demonios, discipulando, enseñando la palabra, sanando a los enfermos. Es el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio que se predica ahora? En muchas iglesias no han conocido todavía o se han quedado estancados en algo y no han buscado la dirección del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios, lo que Jesucristo quiere enseñar. Y la gente se quedó enseñando allá que las mujeres no se pueden pintar y que que las mujeres no pueden usar pantalón y que las mujeres esto, y se quedan en un evangelio legalista. ¿Me está entendiendo? Y ese no es el evangelio verdadero. Amén. ¿Está conmigo? ¿Las mujeres están de acuerdo conmigo o no? Nosotros tenemos que enseñar fundamentos de la palabra de Dios para que la iglesia esté fundamentada, esté fuerte. El apóstol Pablo iba predicando la palabra que el Señor Jesús, el evangelio del Señor Jesús, dice, y aquí había unos que estaban predicando el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Cuando tú predicas el evangelio, la mano de Dios estará sobre ti, hermano. Cuando tú te encargas de predicar la palabra de salvación, en lugar de estar predicando legalista, cosas que no vienen al sentido. Entonces dice, estaba con ellos y gran, ¿qué? Número se convirtió al Señor. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Efesios 42, 43. Amén. ¿Qué iglesia era? La iglesia de Jerusalén, aquí dice. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía a ver qué estaba pasando. Amén. Por eso es bueno ir a ver qué está pasando en la iglesia con el hermano allá, donde hay un mover del Espíritu Santo. La iglesia eficaz tiene que ir a buscar. No es malo. Vamos allá y vamos a ver qué está pasando. Vamos a Miami a ver por qué está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Guatemala, porque allá en Guatemala, hermano, hay un mover del Espíritu Santo. Yo amo Guatemala, como dice Carlos, pero de verdad hay un mover allá que yo quiero ese mover aquí. Dios está levantando hombres allá que el Señor se está moviendo poderosamente. Grandes apóstoles que Dios está levantando. De verdad, hermano, ¿ok? Entonces, es una tierra de bendición y están saliendo de allí a predicar a todas
a todas las naciones de Guatemala. Entonces, aquí dice que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿qué dice? Y vio, ¿qué hermanos que vio ahí? Ayúdame. ¿O se perdió la hermana? Cuando llegó Bernabé allí dice que vio, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que la gracia de Dios es lo que necesitamos aquí, hermano? Donde quiera la iglesia necesita la gracia de Dios. Y cuando vieron la gracia de Dios se regocijó, se gozó. Amén, ¿cuántos se gozan? Que la gente venga y vea, oh, aquí ahí está la gracia de Dios. Aquí está la unción de Dios, el poder de Dios. Se regocijó y entonces exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? Fieles en el Señor. Tenemos que ser fieles al Señor, hermano, y mantenernos fielmente, mantenernos en lo que Jesús nos enseñó, predicando el evangelio, siguiendo los mandamientos que Él vino con un propósito, sí, pero también nos enseñó antes de irse cómo la iglesia tiene que crecer. Puso los fundamentos primeramente. ¿Te imaginas? Él no hubiera levantado apóstoles. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? No hubiera discipulado a estos hombres por 12 meses, por 3 años. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Yo me pongo a pensar, hermano. Pero él se permaneció con esos. Él no se preocupó que por andar abriendo una iglesia acá y otra allá y otra allá. No, vamos a reestructurar, vamos a poner los fundamentos bien fuertes para que la iglesia ahí ahora sí empiece para arriba. Yo me voy a ir, pero los fundamentos tienen que estar bien. ¿Está conmigo, hermano? No hay prisa, pero hay que hacer las cosas bien. Amén. 9 meses de discipulado, pastor, son muy largos. La escuela de líderes, 9 meses. Si usted se agarra 9 meses, yo le aseguro que usted va a terminar, hermano, si se propone a estar como se lo estamos pidiendo en el discipulado. Amén. Entonces aquí dice en el versículo, estamos hablando del versículo 23, ¿verdad? Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos. ¿A quiénes? A todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Necesitamos, hermanos, que se nos forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se va a formar? Es en el discipulado, hermanos, donde se forma el carácter. Es en el discipulado donde se enseña, donde se discipula, donde se disciplina. Amén. Necesitamos discipular, enseñar. Es importante esto en la iglesia. La gente quiere la presencia, la gente quiere el Espíritu Santo, pero cuando no es discipulada es peligroso. Mucha gente necesita primero aprender para qué es el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ustedes, entonces me seréis ¿qué? Me seréis testigos. El Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia, pero para que prediquemos la palabra, para que seamos testigos. ¿Lo está agarrando o no? Ahora vamos a terminar ya. Vaya conmigo a Hechos vamos a ir a Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 12. Dice así: por esto dijo Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Amén. Por esto yo, el pastor Jairo, no dejaré de recordarles siempre que hay discipulado. Amén. Por esto yo no dejaré de recordarles que hay un altar familiar, porque Dios quiere hogares sólidos, fuertes, familias sólidas, donde haya amor. ¿Está conmigo? Donde haya unidad, hermandad. Por eso no dejaré de recordarles siempre estas cosas. ¿Por qué? Aunque vosotros ya las saben. Amén. Aunque ustedes ya las sepan, pero no voy a dejar de recordárselas, por favor. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me está entendiendo?
Por esto, no voy a dejar de recordarles, porque la iglesia, aquí estamos viendo la iglesia de Jerusalén, estamos viendo la iglesia de Jerusalén, dijeron, ay, aquí está bonita la presencia, aquí nos quedamos. Luego la iglesia allá con Apolos estaban un poquito confundidos, estaban siguiendo a uno y a otro, y ni sabían que había Espíritu Santo. En la otra iglesia, ¿qué vemos ahí? Hasta que no vino por la persecución, fueron esparcidos, entonces empezaron a predicar la palabra de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, viene para que haga un mover en la iglesia. Pero para eso tiene que haber una estructura. Recuerde eso, hermano. Una estructura. ¿Cuántos quieren que Dios los use como apóstoles o profetas en esta iglesia? Un profeta, cuando está bien estructurado y cuando sabe que es un profeta, hermano, tú vas a esperar tu tiempo. Dios te va a hablar y Dios va a llegar y Dios te va a usar y te va a llevar a las naciones o te va a llevar allá a que profetices, a que declares una palabra. No es para andar haciendo shows. Por eso necesita el discipulado. Por eso necesitamos un discipulado, porque estos dones que está hablando, estos ministerios que están allí, son para edificar la iglesia, para perfeccionar la iglesia. Para esto están los ministerios en Efesios capítulo 4, no para destruir la iglesia, es para edificar, es para perfeccionar. Entonces por eso necesitamos ser discipulados, quiere decir disciplinados, para que hagamos las cosas siendo guiados por el Espíritu Santo. Y por eso no dejaré de recordárselos. Como dice el apóstol Pedro, dice, aunque ustedes ya la sepan y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos que estar en la verdad de hoy, en la verdad presente, no en la verdad pasada. Hay gente que se quedó en el pasado y dice, uy, acá sí se pasó esto, sí, ahí se quieren quedar. No, tenemos que estar viviendo en el presente, en la verdad de hoy. ¿Cuál es la verdad de hoy? La palabra de Dios sigue siendo la verdad, pero nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que Jesucristo nos dejó como iglesia. Para poder hacer la diferencia, necesitamos seguir predicando la verdad del Evangelio. El Evangelio que trae libertad. El Evangelio no que viene a cautivar, no que viene a atar. Un Evangelio que viene a desatar ligaduras de amargura, de muerte, de opresión. Jesucristo nunca anduvo por la calle predicándole a la gente de la pintura ni de nada de eso, hermano. Tú tienes que predicar el Evangelio solamente. Predique el poder de Dios. De verdad, no hay que entretenernos. Predicar a Cristo, predicar al que resucitó, al que se levantó de los muertos, predicar que Él salva, que Él sana, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Eso es. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y Él los guiará a toda verdad, para que vivamos en la verdad de hoy. ¿Qué es la verdad de hoy? Esa misma sigue permaneciendo. Amén, ¿está conmigo, hermano? Jesucristo, antes, Dios les decía el domingo, antes de empezar su ministerio, fíjese, hermano, todo lo que pasó a Jesús. Años. Él era el Hijo de Dios. Él podía haber comenzado de chiquito. Es más, una vez hasta se les perdió. Pero luego regresó, dijo, no, pues quizás me equivoqué. Cuando se fue allá a los 2 años, ¿cuántos años tenía? ¿12 años? Cuando lo andaban buscando y que estaba allá con los hermanos en las sinagogas. Con los primos. ¿Se recuerdan? ¿Dónde está Jesús? O sea, ya estaba con los hermanos en la iglesia y dice, en los negocios de mi padre me es ¿qué? Necesario estar. Pero dijo, no, me equivoqué, me voy a seguir a mis papás. Voy a esperar mi tiempo. Y ya llegará, hermano, dile al hermano, ya llene tu tiempo. Amén. Jesucristo sabía que había un tiempo para Él. Y Él esperó. Y después fue y se bautizó. Ahí fue cuando vimos que fue a bautizarse. Después, aún todavía, cuando salió del bautismo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo le decía el domingo. Es en el desierto donde se forma el carácter también. Es en los desiertos. No nos gustan los desiertos. No nos gusta que nos tengan en disciplina. No nos gusta que nos tengan discipulados. No nos gusta eso. Pero nos va a llevar a otro nivel. Nos va a llevar a otra dimensión. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos saben que Dios nos ama
nos ama y quiere llevarte a otro nivel. Y quiere usarte poderosamente, quiere usarnos, pero tenemos que, Jesucristo pasó por todo eso y por eso les digo, Él vino con un propósito, un plan, pero esperó el tiempo de Dios. Amén. Espere su tiempo, esperamos el tiempo como iglesia, vamos a discipularnos, vamos a buscar la palabra, vamos a meternos en la palabra y vamos a buscar el poder del Espíritu Santo para que Dios nos envíe, pero vamos a reestructurar bien la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿entendió el mensaje? Póngase de pie. Gracias, Señor. Ahora vamos a cantarle y a decirle, Señor, me rindo a ti en totalidad. Amén. ¿A poco no está bueno ese canto para decírselo? Dígale al Señor en esta noche, Señor, yo me rindo a ti en esta noche.